esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el lupus eritematoso sistémico y la nefropatía lúpica como tal, sobre todo. Antes de hablar de la nefropatía lúpica como tal, vamos a revisar algunos conceptos de lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Yo creo que ya donde van a hacer sus prácticas han debido ver por lo menos un paciente con ese diagnóstico, ¿no? Bueno, la palabra lupus proviene del latín lobo. ¿Esto debido a qué? Esto hace énfasis a que las lesiones que se describieron inicialmente se parecían mucho a la mordedura de un lobo. Y es por eso que se le puso así, lobo. ¿Ya? Pero algo muy importante también que hay que recalcar es, como acá ven, como si se estuviera quemando, ¿verdad? Eso es un término muy común que utilizamos en nefrología, que decimos que el lupus está activo, se está quemando el sol. Porque cuando una vez se activa el lupus, puede dañar y destruir cualquier órgano del cuerpo. Y cuando está activo, es muy peligroso. Puede tener consecuencias catastróficas para el paciente o el individuo que lo padece. Según el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología, la definición de lupus es amplia, que engloba varios parámetros. Primeramente, es de etiología sistémica, que afecta a cualquier órgano, pero tiene predilección por determinados órganos y tejidos, que vamos a ver posteriormente. El origen es de etiología autoinmune. Esta etiología se da principalmente por la pérdida de tolerancia del sistema inmune a propios componentes de uno mismo. Y la manifestación principal es la inflamación. Esta inflamación puede estar a nivel tegumentario, o mucosas, a nivel de las articulaciones, como una artritis o sinusitis, a nivel renal, una nefritis, a nivel del sistema nervioso central, como es el caso del neurolupus. Todo esto secundario a que en el organismo se forman autoanticuerpos de tipo IgG. Y estos autoanticuerpos se dirigen a varios componentes de la célula. Pueden ser antígenos o antígenos al núcleo, a los componentes de la superficie del núcleo, componentes de la propia célula y componentes plasmáticos. Otra definición más sencilla, más escueta, es que lo da Colvin, ¿no? Que es muy sencillo, que dice que es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología autoinmune que esencialmente puede afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo. Esta es una definición más superficial comparada con nosotros. Pero cualquiera de los dos términos es válido. Epidemiológicamente hablando, esta enfermedad se desarrolla en todo el mundo. Se refiere que tiene una incidencia de 12 a 15 individuos por cada 100.000 habitantes. De cada 100.000 hay 15 individuos que padecen esta enfermedad. Predomina en las mujeres, con una relación de 9 a 1. Ya más adelante veremos por qué predomina. Pero esta predominancia solo se observa en el grupo etario de los adolescentes, jóvenes y adultos. Ya cuando son mayores de 65 años o menores de 5 años, la relación es 2 a 1. 2 mujeres por un hombre. ¿Ya? Pero en los diferentes otros grupos, predominantemente en una mujer en edad reproductiva. La mayor incidencia que se reporta es a la edad de los 15, o sea, en adolescentes, y 40 años.
¿También hay en niños? Sí, y es muy frecuente. Y en ancianos. Acá se portan tasas de incidencia del 10%. Y un 20% del total se puede observar en niños o pacientes menores de 18 años de edad. Y la supervivencia a la edad o a los 10 años posterior al diagnóstico es del 90%. O sea, el pronóstico es bueno. Pero eso dependerá mucho de cuál es la manifestación inicial, de cómo se manifiesta, de si lo diagnostica y le da un tratamiento correcto. La etiología, pues, hasta la fecha no se sabe. Hay teorías, por aquí, por allá, muchas teorías. Pero en lo que sí concuerdan es que hay tres factores. Un componente genético que te predispone, que te hace más susceptible a padecer esta enfermedad. Factores hormonales. Con eso se explica más en el sexo masculino, ¿no? Por la presencia de estrógenos, menor producción de andrógenos. Y factores ambientales. El mismo medio ambiente, la luz, la alimentación y la exposición a los diferentes agentes, como medicamentos. Todos estos factores confluyen de manera conjunta y provocan alteraciones en el sistema inmunitario. Existen estudios, hay libros, en todo lado, respecto a los factores genéticos. Miren, los gemelos monocigotos, aquellos individuos o gemelos idénticos que mencionan, ¿no? Ellos tienen la posibilidad, si uno padece la enfermedad, el otro tiene un 50% de desarrollar. O sea, es un azar, o le va a dar o no le va a dar. Cosa que no pasa con los disigotos, o los que llaman comúnmente los mellizos. Ahí, si a uno de ellos le da, el otro solamente tiene un riesgo de 5% de desarrollar la enfermedad. Antecedente familiar. Si en la familia, hermanos, tíos, padres o abuelos padecen, pues el riesgo a su descendencia es aproximadamente del 10% de que lo desarrolle. Y si tienen un hermano que padece enfermedad, tienen 20 veces más riesgo que la población de presentar lupus. Muchos cromosomas, de todos el que se ha visto más, el cromosoma 6. Recuerden que en cada cromosoma hay millones de genes, por lo cual es poligenético. Hay muchos genes. Otros factores relacionados con el antígeno leucocitario humano de tipo 2 y tipo 3. Otro muy importante, pues como habíamos mencionado, tiene una predisposición por el sexo femenino en edad reproductiva. Algo que sí ya se sabe es que en las mujeres es más frecuente, donde quiera que vaya. Esto pues se ha tratado de explicar con muchas cosas, pero lo que se ha llegado es que las mujeres tienen niveles altos de estrógeno, tienen niveles bajos de andrógeno y producen niveles altos de prolactina. Y esta prolactina es la que se ha relacionado con mayor frecuencia con problemas de autoinmunidad. Y todos los factores ambientales, ¿no? La luz ultravioleta, que actualmente pues ya es mucho más intensa, ¿no? En determinadas horas. Agentes infecciosos, se ha descrito sobre todo el virus de la Epstein-Barr. Elementos dietéticos, pues actualmente comemos, pero no sabemos qué comemos, porque no sabemos de qué está hecho, solamente lo comemos. Medicamentos. Hay una patología que se llama lupus eritematosa secundaria a medicamentos, principalmente a los vasodilatadores arteriales como la hidralazina.
que se usa muy frecuente en terapia intensiva, también la de penicillamina, y algo que utilizamos en gran cantidad en nuestro medio, como un medicamento antituberculoso, la isoniazida. Y hay muchos otros medicamentos, pero esos medicamentos se han asociado con el lupus. Obvio que hay muchas diferencias, ¿no? Con el lupus de etiología inmune que con el lupus de etiología medicamentosa. Los tóxicos, sobre todo cuando responden a los agentes tóxicos en el lugar de trabajo. Y también se ha descrito tintes de macabro. La patogenia, pues, como pueden ver, factores genéticos, factores ambientales, factores que alteran la regulación de la inmunidad, hormonales y factores epigenéticos. Todos estos confluyen de manera conjunta para alterar el sistema inmunitario. Puede ser a nivel celular o a nivel humoral. Todo lo que favorece al desarrollo de autoanticuerpos que atacarán a los diferentes órganos, ya sea renal, cutáneo, pulmonar, neurológico o cardíaco. Y la manifestación en cada órgano es muy diferente. Esto es muy importante, ¿por qué? Ya que, por ejemplo, si empieza, por ejemplo, el individuo a manifestarse como un neurolupus, con crisis convulsiva, el pronóstico es malísimo para el individuo. ¿Ya? Hay también el lupus cutáneo, que solamente afecta a la piel. Cada año que pasa, los criterios cada vez se van modificando, quitan algunas cosas, meten algunas cosas, dicen, ahora pondremos esto, ahora retiraremos esto. Esta es la clasificación, pues, del Colegio de Reumatología del 2020. Ya va a salir otra. Pero acá los criterios que engloban, pues, son muchos, ¿no? Y les da un puntaje X para establecer el diagnóstico. Pero acá, como pueden ver, habla de los diferentes componentes que afectan. El primero, como dice, hay síntomas constitucionales. La presencia de fiebre le da un valor X. A nivel cutáneo, la presión de qué? El eritema malar, el eritema discoide, las úlceras o actas orales. Algo muy importante con respecto a las actas orales es que estas actas no duelen, cosa que sí, las otras actas duelen, ¿no? Duelen un buen, pero estas no duelen aunque les raspes. Y también engloba el lupus cutáneo, agudo y al discoide. A nivel articular, pues hacen referencia a la artritis o sinusitis, donde se afecta más de 2 articulaciones. A nivel neurológico, el delirium, las crisis convulsivas, la psicosis. O a nivel de las serosas, 2 diferentes desames, ¿no? El desame pericárdico, el desame pleural o las diferentes serosinas. A nivel hematológico, pues como pueden ver, puede afectarse cualquiera de las líneas celulares, leucopenia, trombocitopenia, y también tenemos la hemólisis de etiología autoinmunitaria. Y a nivel renal, pues los hallazgos que ellos toman en consideración, la presencia de proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, o la nefritis dúplica, clase 3 o 4, pero eso ya en la biopsia renal. Eso porque eso no se puede ver a simple vista. Y dentro de los componentes inmunológicos toman los anticuerpos antifosfolípidos y el complemento, principalmente el C3, el C4, que en el lupus tienen que estar bajos ambos. Y los diferentes anticuerpos, anti-DNA y anti-SNP. Si en un individuo ya encuentran así, bueno, llega y le hacen una biopsia renal y se observa que hay datos de nefropatía, es lupus. Como pueden ver, algunos parámetros tienen mayor valor en comparación a otros, pero el peso renal es innato, ¿no? En comparación de estos.
Y en esta clasificación realizada ellos comentan que tiene que, para establecer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, se tiene que cumplir un criterio más una puntuación mayor a 10. Esto es lo que está actualmente. Antes era más. Cada vez van variando. Y dependiendo de la época, va a seguir cambiando. Bien. Ahora en sí vamos a hablar sobre lo que es la nefritis lúpica o glomerulonefritis lúpica. La definición engloba pues, los componentes. Proteinuria y cilindros celulares. En un paciente que padece lupus eritematoso sistémico. La proteinuria que ellos marcan es de mayor a 500 miligramos en una orina de 24 horas. O en una muestra, o más de 3 cruces en una muestra de orina ocasional. Pero esto es muy subjetivo, porque ya puede ser para uno de ellos 2 cruces, para el de ella 4 cruces. Eso es operador dependiente, muy subjetivo. Entonces nos vamos a recordar de este número. Proteinuria persistente mayor a 500 miligramos en 24 horas. Y la presencia de cilindros celulares, que pueden ser hemáticos, granulares, tubulares o mixtos. Otra definición que se maneja, sobre todo en según el SDI, también lo mismo, la proteinuria, mayor a 500 miligramos en 24 horas, y la presencia de cilindros. Pero acá hace más énfasis a los cilindros eritrocitarios. Y también ellos proponen otras cosas, como en una biopsia renal se vea datos compatibles con una nefropatía lúpica. Y también toman componentes inmunológicos, como son el ANA o antidengue. Esta es una definición más amplia y engloba muchas otras cosas. Paciente que padezca lupus eritematoso sistémico tiene un 50% de desarrollar nefropatía lúpica. O sea, de 10, 5 harán y 5 no harán. Es un predictor de mal pronóstico, porque si afecta al riñón, en algún momento va a terminar en una insuficiencia renal crónica terminal. Como acá, el 25% de todos estos individuos que padecen lupus o nefropatía lúpica, el 25% va a requerir terapia de sustitución renal. Y el otro restante fallecerá en el camino, ya sea por problemas infecciosos, porque en el manejo de esta enfermedad se requiere dosis elevadas de inmunosupresores. Y pues se dice que es la primera causa de afección renal secundaria a una enfermedad sistémica. Y una vez establecido el diagnóstico, el 60% de estos individuos a los 5 años van a desarrollar nefropatía lúpica. Y a los 10 años, 70% de los individuos van a estar vivos. Dentro de la patogénesis, pues todavía no se sabe igual la etiología, pero lo que sí sabemos es que existe un componente celular y un componente mediado por inmunocomplejos. Con respecto al componente celular, está mediado principalmente por las células T, que producen determinadas sustancias denominadas citocinas. Todas estas sustancias van directamente a lesionar de manera directa el porocito que se encuentra a nivel del penacho glomerular. Y el componente inmunocomplejo pues se deposita a nivel del penacho glomerular y genera una respuesta inflamatoria crónica de manera útil. La sintomatología de esta enfermedad
es muy variada, es muy amplia. Por ejemplo, estar asintomáticos, no tener ninguna molestia a nivel renal. Y el diagnóstico, algo casual. Pueden tener una nefritis crónica, o sea, que pueden tener sintomatología a nivel renal de manera lenta y progresiva. O pueden desarrollar también una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es una de las formas más agresivas de presentación, ya que en un lapso de 3 meses termina de destruirse el riñón y ya deja de funcionar. O puede presentarse como un síndrome nefrótico, con proteinuria, hipoalbuminemia y edema. Pero todo esto, independientemente de la forma de presentación inicial que presente, va a llevar a una insuficiencia renal de manera progresiva. Y la evolución y el tiempo variará dependiendo a la forma inicial de manifestación renal. Dentro de los hallazgos que se han podido encontrar en estos pacientes con nefropatía lúpica, son variadas, son muchas, pero lo que sí se ve con más frecuencia es la presencia de proteína. Esta proteinuria puede variar ya sea de una proteinuria significativa, una proteinuria nefrótica o una proteinuria masiva. Otro hallazgo muy constante que se ha observado entre el 40 al 80% es el deterioro de la función renal. Lo otro, pues, son las anormalidades tubulares, principalmente los defectos de concentración en la orina, principalmente en la densidad urinaria. Y otros datos pueden ver los cilindros glandulares, eritrocitarios, y esto más que todo datos clínicos, ¿no? Falla renal, presión alta, hipercalemia. Pero la manifestación puede ser cualquiera. ¿Cuándo está indicado hacer una biopsia renal en estos pacientes? Primero, cuando se sospecha, cuando tenga sedimento activo. El sedimento activo hace referencia a la presencia de proteinuria, los cilindros hemáticos, los granulocitos, los cilindros granulosos y los cilindros mixtos. Eso significa sedimento activo. O que un paciente que padezca lupus eritematoso sistémico presente un deterioro de la función renal de manera progresiva y mucho más acelerada. Y la presencia de proteinuria, que sería mayor a 500 miligramos al día. Eso en una recolección de orina de 24 horas. Esta biopsia renal nos va a servir para muchas cosas. Primeramente, vamos a establecer el diagnóstico de una nefropatía lúpica. Nos va a ayudar a clasificar. En la nefropatía lúpica, pues, existen 6 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el manejo para cada clase es variado. También el pronóstico y la sintomatología es muy variada. También nos ayudará a determinar cómo está el lupus, si está activo o no está. Y de ahí sale el término de índices de actividad e índices de cronicidad. Para el pronóstico, por ejemplo, una nefropatía lúpica clase 4 tiene un pronóstico malo a comparación de una nefropatía lúpica clase 1. Y el tratamiento, porque para cada clase existe un tratamiento específico, no es igual para todos. La clase 1, o denominada también mesangial mínima. En la clase 1, pues, el penacho glomerular está normal, no hay ninguna alteración. En la inmunofluorescencia tal vez se pueda ver algunos depósitos, pero otra cosa no.
Clínicamente, tienen una orina normal o solamente se puede evidenciar la presencia de hematuria microscópica de origen glomerular. Y en estos casos, lo que se hace, pues, como no está afectado el riñón, pues, solamente vigilamos. Y se tratará las manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, si tiene una afectación a nivel del sistema nervioso, pues se tendrá que dar tratamiento para eso. Si tiene a nivel cutáneo, pues será el tratamiento para a nivel cutáneo. La clase 2. Esta es una microscopía óptica de inmunofluorescencia y esta es una microscopía baja de electrónica. Acá, como pueden ver, hay más puntitos negros, ¿no? Comparado con el otro. Eso se denomina hipercelularidad. Las células que aumentan a nivel del mesangio en gran cantidad. Este verde que ven es la inmunofluorescencia. Son los depósitos de los diferentes inmunocomplejos, que pueden ser por encima del endotelio o por debajo del endotelio. Y esta es la microscopía electrónica. Lo más importante de esto, recordar esto, proliferación igual a hipercelularidad. Ya en esta etapa, pues, los pacientes ya empiezan a tener sintomatología. Y esta sintomatología, pues, es la presencia de hematuria y proteinuria significativa. Y el tratamiento, pues acá a nivel renal ya se utiliza el manejo de esteroides. Y en el caso de los esteroides se usa principalmente la prednisona. Y la dosis va de 1 a 2 miligramos kilogramo día, con una dosis máxima de 60 miligramos. Más que eso, no. ¿Por qué? Porque con dosis superiores a eso tenemos más efectos adversos que beneficios. Y también ya podemos utilizar inmunosupresores. Por ejemplo, tenemos acá los inhibidores de calcineurin, por ejemplo, las ciclosporinas, que se puede utilizar. Y la nefropatía lúpica clase 3, o también denominada focal, ese término focal es debido con el penacho glomerular de segmentos que están más engrosados. Por ejemplo, en esta parte, comparando con es porque hay mayor proliferación, pero de manera focal o localizada en determinadas áreas del glomérulo. ¿Ya? En esta se refiere en la literatura que tiene que ser una afección menor al 50% del total del glomérulo. Y ya existe la presencia de los depósitos subendoteliosos. Bueno, acá no se ve. Tendríamos que ver una microscopía electrónica de amplio aumento. Ya en la clase 3 ya el sedimento urinario de estos individuos es mucho más activo. O sea, ya hay cilindros, hay proteinuria, hay hematuria. Y el tratamiento, como ven, es un poco más agresivo ya. Y se divide ya en dos etapas: la inducción y el mantenimiento. La fase de inducción tiene por objetivo apagar la enfermedad. Y la fase de mantenimiento, mantener el estado del paciente, que no se active otra vez. En la fase de inducción se puede utilizar esteroides a dosis altas por vía endovenosa, como la metilprednisolona, o inmunosupresores mucho más potentes, como la ciclofosfamida. Y en la fase de mantenimiento, pues podemos utilizar ya sea micofenodato o acetylene. Todos estos medicamentos son inmunosupresores. Si son inmunosupresores, bajan las defensas y el riesgo de infecciones es elevado. Y por eso se mueren los pacientes. No se mueren por la infección. La clase 4. Esta es la más agresiva
y se observa con más frecuencia en los pacientes. Es segmentario, segmentos, pero de manera global y de manera difusa. Todos estos nombres vienen de la descripción histopatológica que han encontrado los patólogos en estas entidades clínicas. Acá ya se observa más del 50% de la afectación del glomérulo. O sea, el daño es mucho mayor, como pueden ver acá. Ya no hay esas rayitas que veían al inicio, ya no se ven. Y en la inmunofluorescencia, ¿ven ese puntillo granular? Esos son los depósitos de los diferentes inmunocomplejos que se pegaron ahí en el penacho glomerular y las responsables de todo el proceso inflamatorio que está ocurriendo ahí. Clínicamente pueden presentarse ya sea como un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico o ambos. Cursan con hipertensión y la función renal se deteriora de manera rápida y progresiva. Y el tratamiento también, como está en la clase 4, es igual: inducción y mantenimiento. Pero el tratamiento tiene que ser agresivo, ya que si no se la apaga esta enfermedad, va a progresar rápidamente al deterioro del riñón. La nefropatía lúpica clase 5, membranosa. En esta imagen histopatológica pues se va a observar sobre todo depósitos glomerulares segmentarios, como ven acá. Acá está más grueso y acá está más delgado. Por eso se llama segmentario. Y también puede observarse en la inmunofluorescencia los diferentes depósitos de los inmunocomplejos. Estos pacientes generalmente con una nefropatía membranosa cursan principalmente con síndrome nefrótico, en el 80% de todos los casos. Y el tratamiento indicado o recomendado pues son los esteroides y los anticarcinógenos. Y por último, pues la clase 6, esclerosis avanzada. En esta etapa, como pueden observar, la mayoría de los glomérulos ya están esclerosados. Este azul que ven son los glomérulos fibrosados. Y en esta etapa, pues ya más del 90% del glomérulo está afectado. Y en esta etapa se hace poco o nada. Esta es la última etapa. Algo muy importante es que aquí no progresa la enfermedad de la nefropatía clase 1, no va a pasar a 2. O la 2 no va a pasar a 3. O la 3 no va a pasar a 4. No. Si tiene inicialmente una nefropatía clase 4, se va a quedar en la clase. Y la inflamación y el daño que va a seguir presentando lo va a llevar a esclerosis, va a seguir destruyendo. Pero un 1 no pasa a 2 y la 2 no pasa a 3. Tal vez inicialmente le hicieron la biopsia de manera temprana y lo clasificaron como 1, pero pasa un tiempo y le vuelven a tomar y no, fue 1 a 2. Pero eso sí, no progresa la 1, la 2, la 3, no. Bueno, en ciencia no hay nada que hacer. Aparte del tratamiento que de base de estos tratamientos es el inmunosupresor, hay otro tratamiento coayudante. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo se usan en estos pacientes para disminuir la proteinuria. La proteinuria a nivel renal genera inflamación, y si genera inflamación, genera fibrosis. Y si hay fibrosis, el glomérulo
mueren. Estos pacientes pueden cursar con dislipidemia. Entonces, hay que bajar ese factor. Se puede utilizar las diferentes estatinas que conocemos. Cursan con hipercoagulabilidad para evitar coagulación, trombosis, sobre todo, se utilizará la aspirina. ¿Se puede utilizar diferentes suplementos? Sí, de calcio, de vitamina D. Y algo que utilizan mucho los reumatólogos, la hidroxicloroquina, como parte coayudante del tratamiento inmunosupresor. Inicialmente, pues como hemos mencionado, pues se tiene que tomar una biopsia, ¿verdad?, para determinar el tipo de linfopatía lúpica. Pero, ¿se puede repetir? Sí. ¿Cuándo se repite? Aquí. Cuando nuevamente tiene sedimento en piel. Deterioro progresivo y brusco de la función renal. ¿Qué está pasando? Para saber qué pasó. No responde al tratamiento. Si no responde es que pues inicialmente no se va a clasificar adecuadamente, porque cada nefropatía tiene un tratamiento específico. Entonces, ¿qué ha pasado? No se ha hecho una buena clasificación inicial. Para determinar la actividad y cronicidad, para ver si ese lupus sigue inflamado. La cronicidad sobre todo hace énfasis a la fibrosis que presenta el paciente. Y pues, tal vez nos hemos equivocado, no era lupus y era otra cosa. Una vez establecido el diagnóstico, estos pacientes no se abandonan, se tienen que seguir de por vida. Inicialmente, cada 2 o cada 4 semanas. Posteriormente, ya será dependiendo a la estabilidad del individuo, será cada 3 meses o cada 6 meses. Pero el seguimiento tiene que ser, porque una vez que lo dejan, se activa la enfermedad y otra vez empieza el deterioro renal. Bueno, también se puede utilizar, pues ya en etapas donde ya no se puede hacer nada, un tratamiento sustitutivo, sí. Pueden utilizar hemodiálisis, sí, diálisis, peritoneal también. Ya eso dependerá del gusto de cada uno y del centro donde trabaja. ¿Se puede trasplantar? Sí, se puede trasplantar, pero tiene que cumplir determinados criterios. Estos criterios se tienen que cumplir para que en el nuevo riñón trasplantado no se active la enfermedad. Tiene que ver ausencia de la actividad del lupus. Mínimo 1 año. Si es 2 años, mucho mejor. Se ha visto que tiene mejor pronóstico si el donante es vivo que con cadáver. O sea, un familiar. Algo muy importante también es que se tiene que buscar los anticuerpos antifosfolípicos. Ya que esta entidad clínica favorece al desarrollo de trombosis. No se sabe cómo hace esa trombosis, pero lo hace. Y la recidiva de la enfermedad es del 8%. La recidiva significa será trasplantado al individuo y el lupus activo otra vez. Algo también que quería comentarles de lupus es que una vez que el riñón muere, fallece el riñón, el lupus se inactiva solito, se apaga. Y eso debido a la uremia que tienen los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal.
Y cuando los trasplanta, pues la uremia baja, ¿no? Desaparece. Los órganos normales y el lupus se activa otra vez. Y eso es la recidiva. Bueno, eso es todo. En resumen, en pocas palabras, el lupus es una enfermedad sistémica de etiología autoinmune. La etiología multifactorial. Los órganos que afecta, todo el organismo, pero tiene predisposición para algunos, ¿no? Como han visto: cerebro, riñón, piel y hueso. Y para establecer el diagnóstico, pues van a tener que revisar los diferentes criterios. Y si cumple los criterios, pues ahí está. Ya el paciente tiene lupus, entonces para una nefropatía lúpica ya tiene el antecedente de lupus. Entonces lo que hay que buscar es la proteinuria y los cilindros. Con eso ya tienes el diagnóstico de que tiene una nefropatía lúpica. Pero ahora el siguiente paso es clasificarlo. Si es 1, 2 o 3 o 4. Y eso con la biopsia. Con la biopsia determinan la nefropatía o el tipo y dan tratamiento. Una vez dado el tratamiento, el seguimiento de manera continua hasta que fallece. ¿Preguntas o dudas?